La rosa derecha. Rosa derecha. Rosa derecha. Rosa derecha. Rosa derecha. Este programa contiene 3 personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido todo. Y bienvenidos a otra entrega de La Rosca Derecha por Falla Media. De vuelta está aquí Pedro M. Casals, el actor. M raro, M. Te hacía falta, di la verdad, no te hacía falta. Te vi con tu video hablando con tanta gente, y te dejaban hablar y tú te molestabas. Digo, coño, pero Alberto hay que puncharlo. Estaba como que desabrío. Ahora, Yo coño, no tengo problema. No, hay que pucharte y coño, joderte, que diga, ahí está Casal del diablo. Así la gente dice, coño, Casal, déjalo hablar. Sí, ya volví a joder. Volvió Casals en una semana crucial, muchos temas. Sí. Principalmente en la República Dominicana, el tema de la última semana ha sido el nombramiento de uno de los hombres más serios, y cuidado si el único hombre serio que tiene la República, No sea freco. Carlos Pimentel, Carlos es muy en bueno. doble. Yo no lo conozco. No, Pero la pregunta que se han hecho todos es si no hay más gente confiable en el entorno del presidente que puedan ser merecedores de ocupar una posición de la importancia que tiene alianza público-privada. Yo creo que debería ser un perfil como afín a lo que es la intención Totalmente. o la... Empresario, totalmente. O sea, que sea una persona que venga de ese mundo, que tenga la capacidad totalmente. de tener conexiones fuera, conexiones dentro, de conocer bastante bien cómo funciona el engranaje de desarrollo de proyectos donde el Estado pueda participar, o sea, terreno, tipo de negocio. Eficiencia. Porque recuerda que la alianza pública-privada conlleva un esquema de rentabilidad. Ujú. El Estado no es eficiente y no lo puede ser porque el Estado no es rentable. El Estado tiene que dar un servicio prácticamente al costo promedio y de mínima buena calidad, pero no tiene que rentabilizar por eso, por tanto el Estado no tiene que ahorrar ni evitar. Pero cuando es público-privado, sí, porque tiene que ser rentable, o sea, tiene que ser una persona con esa perspectiva. Si tú le preguntas a un empleado de tesorería, mira, o de contabilidad en una empresa, mira, vamos a negociar un acuerdo para una adquisición de unos terrenos. Ese empleado no va a tener la visión o el ámbito. Va a empezar simplemente en, no, y para el empleado que no conviene, para la empresa que no conviene, bueno, esto. El empresario tiene que pensar, bueno, la empresa tiene que ser rentable. Hay en el sector privado perfiles que puedan llevar de manera eficaz esa posición. Fenomenales. Ojo, sin restarle mérito a Carlos, que reitero, para mí, es un estrés, como persona lo adoro. No lo conozco, no. Lo único malo de Carlos es participación ciudadana. Y Él él le es sacó hermano, la alfombra debajo de los pies. Incluso Carlos y yo estudiamos juntos, hicimos el máster del MBA juntos en Varna, y es un tipo que te lo digo yo, al lado sencillo, buena onda y muy inteligente. Pero, y creo que ha hecho lo correcto, porque no hay forma tú venir del sector de la sociedad civil que usualmente son de los más hijos de la gran puta, y no por ti te lo Que digo. escrutan, que critican. Dan galletas y no presto la mano. Yo cojo la mano a Alberto de una galleta y fue Alberto de la galleta, porque el civil es infalible. Sin embargo, mi Pancho Álvarez lo cuestiona, después dice que está bien, después dice que está bien la renuncia. Coño. ¿Qué pudo haber pasado? Vamos aquí a hablar de hacer... El mismo Carlos sabe que eso era contradictorio a la ley, más con el tema que ha pasado últimamente, que, reitero, compra y contratación es un órgano muy, muy delicado. Entiendo el presidente tener una gente como Carlos ahí porque es sociedad civil que está vigilándome. Es como hizo David con el PNUD. ¿Qué tú vas a decirme que hizo mal? Si eres tú que estás manejándolo, ¿no verdad? Sácame algo. Que el PNUD no es que sea tampoco... Para el peor que todo el mundo, pero ¿qué te dice? Tiene un sello. reputacional. Ajá, critícamelo. Es como que el verify. ¡Pum! Critícamelo. Es un perro, pero te verifiqué. Pero volviendo al tema del presidente, daría la impresión de que el presidente confía en poca gente porque hay muchos puestos que están en pocas manos. Ya eso lo dije yo. No. Eso está diciendo Alberto Vargas. Es una pregunta, o una especulación. Al parecer, tiene poca gente confiable a su alrededor que le pueda confiar. O tiene mucha gente capaz que o él capaz de tiene hacer muchas cosas. O él y tiene que ahorrarse sueldo.
Sí, se ahorra sueldo, pero ahorrarte 250,000, 350,000, 400,000, 800,000 pesos, eso es chilata. Y además que tú puedes tener un funcionario con doble funciones ganando un solo salario. Eso, No, sabes, se supone, el decreto decía que era honorífico, uno de los puestos. Sí, pero tú sabes que no necesariamente hay que pagar tu salario. Bueno, eso no es para este tema. Pero yo creo, bueno, es que he visto, por ejemplo, a varios comentaristas hacer el mismo señalamiento al presidente y me llama la atención que gente que no se conoce tengan coincidencias en cuanto que pareciera que el presidente de la República tiene una consultoría jurídica en Palacio que llena el puesto pero no cumple con la función. No, porque supuestamente Antonio te nos dijo que había advertido esa situación. Y te explico, bueno, pues si él se lo advirtió, que vimos la carta que fue filtrada el fin de semana, el viernes, donde se hacen las observaciones a Carlos Pimentel de por qué no. Se supone que antes de llegar no por su persona, sino por la función precedente. Un tema de legalidad. De legalidad. Exacto. Me imagino que antes de esa carta llegara donde el señor Pimentel, llegó primero al despacho del presidente. Se establece que sí. Ajá. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿siempre el presidente se deja asesorar de sus asesores? Porque el consultor jurídico es más que un asesor. Es el que tiene la responsabilidad de que los decretos y las decisiones del presidente estén acorde con las leyes y la constitución de la República. Y el equipo que tiene Antoliano, empezando por Pedro Montilla, que fue el compañero de promoción, una estrella, son de los mejores. No, yo no cuestiono los profesionales que están allí, no les conozco. Lo que estoy diciendo es que 3 o 4 comentaristas que he visto han dicho lo mismo, que pareciera que el presidente le asesoran, le señalan, pero que al final él en algunas situaciones hace prevalecer su criterio. Bueno, eso es lo que es un presidente, ¿no? Sí, pero vamos a hablar. Claro. Tú puedes decirme, mira, Pedro, esto no está bien por este lado. Ahora, pero sí, lo que estamos hablando es que si el presidente tiene un equipo de profesionales que saben más que él, porque él es presidente, él no lo sabe todo. El presidente no lo sabe ni puede saber. Tiene mucho poder, sí, pero no mucho conocimiento de todo. Puede tener nociones de las cosas, pero no saber de manera absoluta si la decisión es correcta o no. Y en este caso estamos hablando de una decisión que se reñía, que entraba en conflicto con las leyes de ambas instituciones y hasta con la misma Constitución. Entonces, la función de decirle al presidente, jurídicamente eso no es posible, aunque técnicamente o aunque en sus objetivos esté planteado que esta persona puede cumplir, la ley no permite que ejerza. O contradice la ley. Exactamente. Y aunque la ley no conlleve sanciones, porque hay que entender la distinción. Ley sin sanción no es ley. Hay ciertos planes que establecen eso. Yo digo, no se puede tocar el botón del medio en este estudio. Y yo lo toco. No se puede. ¿Cuál es la consecuencia? Se supone que más que una amonestación debe de haber una consecuencia punitiva. ¿Pero quién la pone si la ley no lo dice? Exacto. Tú tienes razón a lo que estás diciendo. Lo que estoy diciendo que sí. Es un teorema que en el esquema jurídico, ley sin sanción no es norma, porque norma sin sanción no hay consecuencia. Que no estoy diciendo que no sea ilegal o contradictorio, estoy diciendo que debe haber una sanción. Ahora, el presidente hizo un decreto que entiendo estuvo mal, y más con esa comunicación, que yo sé lo que está diciendo, no llamo engaño. El presidente confía más en otro abogado, o otra gente le dice otra cosa, o el poder político. ¿Cuántos decretos aquí no han sido susceptibles de recurso de constitucionalidad? Hay muchos. Oh, pero ven acá. Entonces, en los últimos 5 años hay varios. No, y no de este gobierno, de varios. Y de este gobierno también. Y de resoluciones. Algunas veces a un consultor jurídico o se le pasan cosas por ingenuidad o por conveniente ignorancia. De hecho, tenemos decretos que tienen vigencia de hace casi 2 décadas y que están todavía vigentes, que si tú los sometes al escrutinio de la Constitución del 2010, por ejemplo, serían declarados inconstitucionales. Totalmente, como el decreto del 164, del 169, todo el mundo lo sabe, que es posterior a la ley, pero bueno, es otra cosa. La referencia ahora es, el presidente vio o consultó primero, porque a mí me dice algo, el que conoce el poder sabe, de que si el consultor jurídico usa esa carta, fue para curarse. Porque significa que ya lo hablé. Es posible. Si yo lo hablo y no. Un consultor jurídico, yo no voy a hacer una carta que se puede filtrar
sino porque todo ellos lo que son estamos presidentes. hablando. ¿Me estás entendiendo? Sí, con el fundamento. ¿Para qué yo voy a hacer la carta si ya te lo dije? Con el fundamento que tú hablas, evidentemente que no estamos diciendo No, que con no haya. fundamento Que no. no. El fundamento. Estoy especulando. El fundamento es apegado a lo que establecen leyes, la constitución, etcétera. Digo, el fundamento legal era que iba a decir. No, y el O sea, pragmatismo apegado- de poder. Exactamente. Pero estamos hablando fuera de lo que fundamentalmente podamos decir que es de una manera porque así lo establece la ley y la constitución. Pero puede haber, y esto sí es especulativo, como el 99% de lo que estamos aquí discutiendo, que la posibilidad es que esto obedezca a una cuestión que va más allá de la intención de, no estoy diciendo que tiene que ser mala, de la intención de hacer cumplir la ley, sino de un propósito de que hay una serie de personas que están interesadas, y aquí sí voy a tomar la parte tuya, que conoces a Carlos, de tener como garante en esta institución a una persona como esa. a una persona Sí. como él, para tú llegar a cerrar los acuerdos o a... El acuerdo, Cabo Rojo, todo el mundo lo sabe, lo que está en juego es Pedernales. Eso es la obra que va a cambiar el país. Y eso es lo que están peleando. Desde el aeropuerto y grupo, y vamos a hablar claro, grupos de poder económico grande aquí. Todo el mundo sabe quiénes son. Y todo el mundo sabe, no es claro. Las grandes están peleándose el aeropuerto, están peleando el puerto de Manzanillo, están peleando el esquema de las habitaciones, las exenciones si se elimina con Fotur, muchas cosas. El puerto de Cabo Rojo va a quedar bajo el control. Todo va para PP. Ok. Por eso, ahora, mierda, no voy a... Bárbaro, la lógica que tú dices, que dije, coño, con todo el respeto y el amor del mundo, porque Carlos es una estrella, digo, no es lo mismo tú manejar compras y contrataciones, que tú dices si está bien o no, a tú manejar el proyecto, el megaproyecto de desarrollo más importante de este país los últimos 30 años y dejárselo a un... no... A cualquier persona que No, pueda cualquier- tener no, las Carlos- calidades. Carlos no cualquier persona, No, Carlos- pero no. no hablo del caso del... O tú vas a Dejárselo dejar- a un... O sea, como no quiero que suene clasista, pero dejárselo a una persona como Carlos, que con toda la preparación del mundo, pero no tiene quizás la estructura, el muro de contención de resistencia para resistir los ataques de intereses en una posición como esa. No sé si me están entendiendo. Yo te entiendo. Yo No es un tema de clase, es de que ahora que tú lo mencionaste, dije, coño, tú qué vas a decir ahora, y le va a dejar a Pepe a un individuo, que es un individuo, pero Carlos una estrella, reitero 1000 veces, y lo comparto con él, un tipo súper honesto y humilde, pero manejarse en ese lago de caimanes, Swamp of- hermano, hay que tener en ese pantano. hay que tener un bote, con una coraza, coño, de 10 cacos adelante. Mira. Para tú chocar con un Iver Seeder algo. O sea, me hace mucho sentido, coño, mierda. Pues el presidente puede nombrar a cualquier jefe de grupo grande. Por eso te pregunté, digo yo, no hay en el sector privado, Diablo. no hay en el sector privado una persona que tenga la capacidad para ser eficiente y eficaz en esa posición. ¿O es que todo el mundo está comprometido? Sin que Carlos, reitero, no tenga las condiciones. Pero digo, hermano, yo o cualquier gente, usted lo ponen ahí, usted sabe que es una posición que... Por eso te listé. Que para bregar con esos animales, hermano, usted tiene que... Por eso Resultado. te listé al principio Brillante, el perfil Alberto. que yo entiendo, viendo desde afuera, por el tipo, por la descripción de la posición y de la meta que tiene establecida la institución. Donde quiera que se han creado leyes similares a las que tiene la República Dominicana. No sé si tú le diste seguimiento a lo que pasó en Puerto Rico durante los últimos 2 años, cuando se puso en vigencia una ley similar, la batalla de grupos que hubo con temas como puertos. Inversiones, sí. Exactamente, y se crearon una serie de APPs y de alianzas públicas, y se llaman igual, alianzas público-privadas. Y se han boicoteado entre Eso, ellos eso mismos. es algo que, eso es un término nuevo, pero yo creo que eso no existe desde hace tiempo. Lo que pasa es que ahora Empresas público-privadas. Público-privadas, sí. Consejo de empresas del Estado. de empresas del Estado, pero también hubo durante un tiempo el Consejo Nacional de la Empresa Público-Privada, que después lo convirtieron en otra cosa, pero también hay países donde existen, y yo creo que sin que nadie... Pero ahí está Vietnam, hay un montón de empresas vietnamitas que son de capital mixto,
Tú tienes... Y China. Tú tienes China. Lo que pasa es que el esquema empresarial, como te dije ahorita, es ¿qué rige en lo empresarial? La eficiencia. Y la rentabilidad. ¿Y qué es rentabilidad? En lo público, ¿qué rige? Cobertura. Que llegue. No importa cómo, hay que gastar más, pero que llegue. Que nadie se quede fuera. Aunque el servicio sea malo, deficiente, pero que llegue. ¿Qué pasa en los esquemas empresariales? Y los gringos fueron los primeros en detectar esa vaina. En Estados Unidos hasta las cárceles son privadas y el Estado las subsidia. Por abajo del principio de subsidiariedad. Yo puedo contratar el servicio que yo no puedo dar mejor que tú. Si una cárcel pública me cuesta a mí manejarla al mes $2 millones y este lo hace 1.5, aunque le sea rentable, ¿qué significa? ¿Quién es más eficiente? El empresario. Pues yo estoy gastando más de cuarto en hacer el mismo trabajo que está haciendo este por menos y de mejor calidad. Esto que tengo que decir, y ya voy a aplicar el término que quería decir, no es que Carlos es una persona cualquiera, es que para estar en una posición como esa hay que ser muy rico. Donald Trump está haciendo campaña con el hombre más rico del mundo ahora mismo, que es Elon Musk, y un visionario. Y él lo va a nombrar o lo va a llevar a una agencia que se llama DOGE, que se llama Departamento de Eficiencia Gubernamental, para determinar cuál es la visión del empresario. O sea, no la visión de Trump, que también es empresario, pero como tú juegas política, tú tienes que tener una visión aparte de tu visión empresarial porque el Estado es una empresa. Pero Elon Musk, su misión es ver cuáles agencias no son eficientes o son reiterativas o reproductivas que están haciendo lo mismo. Sí. ¿Para qué? Acortar. DOGE, Department of Government Efficiency. ¿Pero por qué ponerlo Musk? Tú no puedes poner el tipo más inteligente de la universidad, un profesor de la universidad, porque viene un magnate y tú le vas a decir a él, esta agencia no es buena para regularlo. Quítame esta agencia para que tú veas y te exploto económicamente. Ese es el término que quería. No es porque Carlos sea menos o más. Es que la estructura de dinero que hay que tener, de poder económico, para no dejarte sugestionar, por así decirlo, o forzar, pues Carlos va a seguir viviendo por estos 4 años. Pero en el caso, ahí entonces voy a jugar a abogado del diablo. Los últimos 4 años estuvo alguien que, también un profesional de mucha prestancia. Una estrella, profesor académico brillante. El anterior, Sigmund Freud. Yo siempre me confundo si es Freud o Freud. Freud. Bueno, el hoy ministro de Administración Pública del MAP, él no cumplía con eso. ¿Qué lo hizo idóneo en el 2020? No, él se cumplió. Y él hizo la estructura jurídica. Y te voy a decir una cosa, de las personas para mí que más en el país no, me refería a la parte de ser mega rico. No. Ok. Pero ¿a qué oficina pertenecía Sigmund Freud? ¿A Pellerano Herrera no era? No. ¿Cuál era? Staff Legal. Ah, él fundó esa empresa. Sí. ¿Con quién? Y con los abogados más inteligentes del país. Son de las mejores, más eficientes. Hicimos para mí, y de profesor catedrático de la Pucamaima, el que mejor sabe derecho administrativo para mí, entre él y este muchacho, que es brillante también, pero el más financiero. Estudió en París. Emanuel Cedeño, ley mercatoria, brillante. Hicimos el profesor más duro de derecho administrativo. Y para hacer esa ley fue nueva. Esa ley se promulgó. Esa ley se hizo para el tema del mercado hipotecario, ¿te acuerdas? 11 se manejó para el tema del refinanciamiento de los bancos y para agilizar el proceso de inversión en de hecho, cuando la ley se plantea y se promulga, bueno, se nombra, trabajó en esa ley. Y él es nombrado, sucedió que para mucha gente era un concepto nuevo, desconocido, lo que allí se planteaba. Luego eso es viejo. Luego sí, al poco tiempo, porque el concepto, hablo de que era nuevo, aunque en el fondo, en definición, es algo que ha existido siempre, pero no con el marco jurídico que se buscaba crear y las condiciones de seguridad para poderte aliar al Estado. Y rentabilidad. Es que tú no vas a invertir bien en el Estado si no te das garantías. Y la garantía tiene que estar sobre un espectro fuera de lo político. Por eso fue que cayó tan mal posiblemente el que el Estado haya decidido renegociar el contrato de Aerodón y que Aerodón pusiera como condición... ¿Que fueran a una APP? No, bueno, yo voy a invertir, yo voy a hacer todo lo que ustedes me exigen para mejorar, pero tú tienes que darme una garantía. A mí yo tengo que invertir 460 millones de dólares. Alberto, no estás el pendejo, porque no me estoy haciendo el pendejo. En su momento. Si yo te alquilo un apartamento y te estoy pidiendo que me cambie la puerta, oye, pero entiéndeme el list, dame 3 años más. Dame 6 meses más. Dame un año más, yo te voy a cambiar la puerta y te cambio, coño, la pintura.
Pero tú tienes que también saber que no tengo que cambiar por el tema porque mañana. Obviamente, ya es un tema de negocio. Lo que sí no había dado esa peyorativa de quizá el presidente de un mensaje. Si no se ponen de acuerdo ustedes, te meto a la sociedad civil. Y si te meto a la PP, ahí tú te imaginas un Francisco Álvaro dirigiendo la PP. Ahora pasando de ese tema al otro que está caliente, hoy estamos exactamente a una semana de la culminación de las elecciones en Estados Unidos, un proceso que ha sido quizás para muchos. Hay dos cosas que yo he llegado a la conclusión en este ciclo electoral americano. Primero, quizás por primera vez estamos viendo un proceso electoral como nunca antes lo habíamos visto. Un proceso electoral que ha tenido de todo y de todo lo que ha pasado. Quizás antes, asesinatos. Quizás antes hubo la intención de matar a un candidato, de imponerlo a sangre y fuego, de descarrilar a un candidato que no funcionaba. Vamos a poner, por ejemplo, en el año 84, que fue una campaña humillante para el Partido Demócrata. Esa campaña. La de Dole fue por el Partido Republicano en el 96. Bob Dole. Ahora se me escapa que fue, creo, si no me equivoco, una de las elecciones, la del 88 o la del Eso no era Reagan. 80. No. Reagan iba como candidato a la reelección en el 84. Con el de Minnesota, con el tipo de Minnesota, que ganó un solo estado. Ganó un solo estado. O sea, en los últimos 50 años ha pasado de todo. Vámonos al año 74. Desde el 74 hacia acá, que es cuando descarrilan a Nixon. Eso fue, Nixon iba en contra. Primero, Nixon debatió con Kennedy. Debatió con Kennedy a finales de los 60, a principios de los 60 en esa elección. Gana Kennedy. En el 64 va Lyndon B. Johnson. Le volaron los sesos a Kennedy un año antes. Y Lyndon B. Johnson gana. Él pudo haber ido en el 68, pero lo descarrilaron también. Y Lyndon B. Johnson da un discurso, renuncia a la posibilidad de ser candidato e ir por la reelección porque le correspondía. Había sido presidente un solo periodo. Podía optar. Entonces, en el 68 se da la elección que gana Nixon. A mí se me escapan los nombres porque no recuerdo el candidato del Partido Demócrata. En el 72 Nixon gana la reelección. 72. Y en el año 74 lo descarrilan. Sí. Y muchos dicen que eso fue una operación de la CIA. Que fue un golpe de Estado al estilo americano. Sí, es una operación. Dicen que fue hay una serie buenísima con Woody Harrelson. Sí, pero eso es teoría casi conspirativa. Pero ya yendo vámonos del 80 al año 2024. Estamos hablando de 44 años, hemos visto muchos procesos. Bush padre, Bush hijo, Clinton, el fenómeno de los 90. Surge una nueva corriente política en el mundo, la famosa tercera vía, Johnny Blair. El mundo empieza a dar unas señales distintas a lo que había acá, el muro de Berlín. O sea, el mundo estaba en un proceso de cambio profundísimo, interesante, y llegamos a los años 2000. Los años 2000 llega la Guerra Fría, tú sabes. En el año 2000 llega algo que empieza a germinar en la década de los 70, al primer político que yo vi hablar de yihadismo y de terrorismo con tintes islamistas, fue a José Francisco Peña Gómez en principios de los 90 en una entrevista con Julito Jacín, y un atentado que ocurrió en El Cairo en contra de un grupo de turistas israelíes que murieron muchos de ellos, que explosionaron unos autobuses, etcétera. Y Peña Gómez, al lado de Egipto, claro. Peña Gómez señalaba en esa entrevista, él decía y lo de Argentina que también había la gran preocupación que había para la Europa de la época era el crecimiento de esta corriente terrorista motivada por cuestiones religiosas y políticas. Pero no olviden que el Islam es una religión esencialmente política e imperialista, que lo que busca es conquistar y dominar el territorio. Califato. Entonces, en el caso de oye, ¿y Peña dijo eso en ese tiempo? En la entrevista por ahí, le pueden buscar. Entrevista que de la amenaza de Europa era... No, de Europa, del mundo. De Occidente, la gran amenaza. Mira, eso es un buen corte para sacar. La amenaza que... Es lo que está pasando hoy en Europa. Pero estamos hablando... Mira, a principios de los 90 Diablo. se hizo un documental en
sobre la natalidad en Inglaterra y la enorme inmigración que había, sobre todo de países. Estoy hablando del año 91-92. Sí, de Turquía y África Baja. Ese claro. documental no es de ahora. Estamos hablando 33, 34 años. Allí se habla ya de una preocupación de los ingleses, de Ya parte de está los ingleses, institución y profesional. de los franceses que tenían ya su propio problema fraguándose, sobre todo por la gran cantidad de inmigración Magrebí, eso no franceses que ahora. recibió Francia, producto de qué? De buscar mano de obra barata para la industria francesa, que no quería el francés ya dedicarse a ese trabajo manual que sí venía de ex colonias francesas entre la década del 60 y la década del 70. Entonces, ¿qué pasa? Que se da todo este asunto, suceden estos acontecimientos que eran extraños, que esto se diera. Veníamos de los atentados de los Juegos de Múnich, pero eso tenía una connotación muy política. Una connotación muy política. Sí, no era una extremismo. cuestión motivada Exacto. por necesariamente, aunque vamos a estar claros, en Medio Oriente se está peleando desde el primer día que ahí se puso una gente. Desde que Rómulo mató a Remo, hay gente peleando. En Medio Oriente se está peleando hace 5.000, 8.000 años por ahí una vaina. Y se está peleando desde hace tiempo. Bueno, el punto al que voy es que entonces con todo este enrarecimiento de los 2000, que vienen los atentados del 92 o del 93 en el World Trade Center, Sí, el carro bomba. Empiezan ya a darse muchos atentados, empieza a agriar nuevamente el tema entre Israel, el mundo árabe, se dan unas conversaciones, se buscan unos acuerdos y empieza esto a enrarecerse y empieza a ser más frecuente en los medios de comunicación estos acontecimientos, y en esa misma dirección va cambiando la tónica del discurso americano hasta que llegamos al año 2001. 2001, 6 de septiembre, cambia completamente el paradigma de preocupación que tenía Occidente y empiezan a aparecer entonces el caso de España, el caso de Londres, y empiezan a repetirse estos atentados. Surge un nombre que para nosotros era extraño, pero que lo habíamos escuchado alguna vez antes. Osama Bin Laden, Al Qaeda aparece y ahí se convierte. Y el mundo cambia, pero la política americana tiene sus propias preocupaciones, sus propias cosas. Estados Unidos ha tenido 100 años ocupado de los problemas de todo el mundo en todas partes. Y se fueron acumulando en Estados Unidos problemas con los americanos. Bárbaro. Los americanos ponen los muertos, los americanos ponen el dinero para la guerra, los americanos soportan y reconstruyen donde quiera que se meten. Ellos son la niñera prácticamente de la mitad del mundo, y Estados Unidos socialmente se descompone. Y llegamos a una década de los 80, para volver otra vez a los 2000, que esto se manifiesta. Esa elección de Reagan fue una respuesta o una búsqueda del americano de que hubiera alguien que se ocupara del tema americano para los americanos. Make America Great. Great again. No, que no es el primero. Es de Trump. Great. Él dijo, let's make America great. Great. Era el great porque Pero no era el América había primero. decaído. No era el primero que utilizaba eso. Y aparte de eso, Entonces, para completarte ya la cronología y traerlo hasta las elecciones actuales, porque estoy haciendo saltando datos, genial. pero estoy llegando al año 2000, llega Bush, no llega a Afganistán, ya habíamos tenido guerra del Golfo, pero tenía una connotación muy distinta, una guerra con Irak, muy distinta. Free Iraq. Muy distinta a la de 1991, cuando es la respuesta de Estados Unidos a Kuwait. Defendiendo a Kuwait, porque es el chiquil underdog, el pequeño. Y entonces llegamos al 2001, 10 años después, atentados, Afganistán. Recuerden que Afganistán, los rusos fracasaron. Allí duraron ellos y gastaron. ¿Y por qué fracasaron los rusos en Afganistán? Porque es que esos afganos son 20.500 tribus y no hay quien los venza. ¿Quién le dio armas La CIA. a los mujahidines, a los talibanes y al Nusra, que era lo que era Al Qaeda? La CIA. La CIA. ¿Quién le enseñó a pelear contra tanques? Los tanques rusos, los Klonov. ¿Quién le dijo, mira, son más rápidos, pero no tienen radiador, hazte sticky bombs? Usted ve la película, coño, la de Salvando el Privado... Salvador Ryan. Sí, que con Tom Tú ves que hay un manual de guerra que dice, en caso de un ataque en un tanque, en un maldito puente, haga esto. Busca lo que es el sticky bomb. Sacate la media, usar aceite de pegamento quemado de un carro,
pegarlo, poner la granada, descolcharla y tirarla cuando tire la media. Cuando el tanque pasa, se pega. ¿Quién le enseñaron esas tácticas? ¿Quiénes entrenaron a Bin Laden a obtener financiamiento? Que viene de las familias más poderosas económicamente hablando de Medio Oriente. De Arabia Saudita. Recuerden que la familia de Bin Laden, Si no me el equivoco, mismo 11 de septiembre, cuando se descubre que fue ordenado por Al-Qaeda, se hizo lo que se llama un general lockdown, que todo el espacio aéreo americano se cerró. Nada más podía volar el Air Force One, el presidente y los aviones de guerra. ¿Y sabe a qué avión se dio vuelo comercial de despegue? Al avión que llevaba la familia de Bin Laden con 25 miembros a Londres. que estaba en... Entonces, todo que Bin Laden no es un campesino loco que agarraron. Sí. Era un Es un tipo que guerrillero se radicalizó. que los americanos radicalizaron contra los rusos y a los rusos los explotaron. Le peleaban desde las montañas con temperaturas increíbles que los rusos dicen, ¿y cómo esta gente pelean aquí? Pero el diablo, pero son animales, ¿es verdad? Igual que los vietnamitas que peleaban, papá me lo contaba, peleaban con una bolsita de arroz y en chancleta y le peleaban a estos gringos con napalm, con Apache, y le hacían túneles, se metían en unos tunelicitos y te quemaban. ¿Qué pasa? Los afganos son entrenados por los mismos gringos. Igual que le pasó con Baghdadi y con ISIS. ¿Quién le dio armas a la primavera árabe y lo mandó a pelear en Siria? Fue Barack Obama y Hillary Clinton, la misma de Benghazi. Entonces, el pueblo americano está viendo, primero, que se están desangrando, que están siendo olvidados, y surge un sentimiento. Y ese sentimiento... Escúchame, Alberto, y perdón que la gente se encojona, me importa un carajo, pero esto es tanto importante darlo. FEMA es la Organización Federal para Desastres, Emergencia y Rápida Acción del Gobierno en caso de cualquier situación de fuerza mayor. FEMA, ¿no? ¿Verdad? Ajá, FEMA. El Congreso este año en Estados Unidos, liderado por los demócratas, ha mandado solamente a Ucrania, más de 20 trillones de dólares. Solamente a Ucrania para su guerra. ¿Sabe cuánto FEMA dispuso? Y se le gastó el dinero para apoyar a las víctimas del huracán. Ahora en Tampa. Oscar y Helen. ¿Tú sabes cuánto? $700 millones. Y se le gastó el dinero. ¿Qué te dice eso para los gringos? Me dijo, tu madre, yo estoy pagando impuestos para mantener unos malditos en Ucrania, pero cuando tengo un problema aquí en mi casa, nadie me resuelve. Recuerda que los gringos están pagando hasta la seguridad social y las pensiones de los ucranianos. Literalmente. Entonces, yendo a ese sentimiento que se convierte en una inquietud política, es interpretado. No, es indignación. Es interpretado a finales, en el año 2012 ya empezó el discurso a mutar. Pero no había, al parecer, el suficiente compromiso o deseo de parte de sectores dentro del mismo Partido Republicano de asumir ese discurso, y se fueron estructurando, se fue estructurando la plataforma para encontrar a quien asumiera el sentimiento de ese votante. Hablo en español. Los republicanos, como Romney, McCain y otros, los rinos, tuvieron miedo a asumir ese discurso para que no dijeran racistas. O para que no dijeran americanistas, America First, Doctrina Monroe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso está diciendo? Le dieron miedo a asumir ese discurso. El que conoce la historia de la campaña de Trump del 2000, es que la campaña de Trump quien la lanza es Barack Obama. Es que Trump no tenía planes ni intereses de quererse candidato. Se había negado en múltiples ocasiones. Hay un documental de Roger Stone, que es uno de los asesores iniciales. Get Me Roger Stone. Tiene una historia interesantísima. La política mutó y cambió gracias a las estrategias y tácticas que este hombre desarrolló. Hay un libro. Hay un libro grandísimo de más de 500 páginas de todas las anécdotas, historias y experiencias de este hombre en la política. Y no solamente eso, Steve Bannon, que sale libre hoy, salió de prisión y que se prepara. Ese es el ideólogo, la mente maestra, del pueblo norteamericano, del backbone. Básicamente, sale libre el hoy. que estructura la línea, o sea, el eje político y discursivo de la campaña de Trump es ese tipo. Entonces, no somos republicanos, somos magas, MAGA World. Y entonces llegamos al año 2015,
¿Qué pasaba con Trump en el 2015? Trump era el hazmerreír de la farándula, era un tipo dicharachero, era muy querido, daba entrevistas, empresario, había quebrado 20,000 negocios, a otro le había ido bien, venía del mundo del espectáculo. Venía de Apprentice, un programa de 52 millones de personas que lo llegaron a ver en sus momentos de más popularidad, pero también aquel discurso, aquel roast en la cena de los corresponsales. De Adam Dinner, ese fue cuando le dice de los corresponsales. Estamos hablando del año. Estamos hablando del año 2011, 2013, por ahí ya ustedes. Fue 2014. Ustedes. Cuando fuera que estaba Clinton y Hillary al lado. Exactamente. Y burla de ellos al lado de ellos. Que nunca vas a ser presidente, etcétera. Sí. Y ahí es donde este tipo que lo estaban. Y Obama le hizo un gesto. ¡Ay, verdad! No, él lo rosteó ahí. Pero que Obama le hizo una vaina y dijo, mírame. Tú no vas a ser presidente. Nunca vas a ser presidente. Pero que está grabado en el roast, que recuerda que ahí lo que se dan son estos roasts, estos discursos con no, porque el roast fue una cosa. El roast fue cuando fue al Comedy Central y él anuncia su candidatura. Pero lo que lo motivó, él lo dice, sí, fue la cena de Adam, la cena de corresponsales. De corresponsales. Que Obama le hizo que Obama se burla de él en el stage. En el podio. Aquí está fulano de tal, que tiene intenciones de ser presidente. ¿Por qué Obama se burla de él? Porque Trump fue utilizando una herramienta que era nueva, pero que a Trump le dio mucha notoriedad y él supo darse cuenta a tiempo. Twitter, cuando comenzó el tirijala con el tema de la maldita acta de nacimiento. Que enseña el acta de nacimiento. Enséñala. Y él cita a Alan Dershowitz, el decano de Derecho de Harvard. Dijo, ¿estaba Obama en tu clase? Y dice, yo nunca lo vi en mi clase, no tengo registro de él. Que le enseñe el acta. Y la ley americana establece que tú no tienes que enseñar documento público, sino el que tiene una en contra, que la muestre. Le dijo, pero enseñó el acta. Y Obama publicó el acta de nacimiento en la misma. Lo obligó en campaña. Estamos hablando, ya eso es para el 2012. Para el 2012 la elección. Y Obama gana frente a Romney, porque Romney de estúpido en una cena dijo un montón de cosas que eran verdad, pero dicen mucho que no parece tanto estupidez ni que fuera tan fortuito que, bueno, esa es una posición que tienen algunos. El caso es que Romney no gana esa elección, Obama comienza su segundo periodo, llegamos al 2013, 2014, pasan un montón de cosas, pero el sentimiento sigue profundizándose en un sector importante de los estados. Al país más que nunca, ¿verdad? De los estados, donde se había olvidado el famoso cinturón de acero, se convirtió Alabama, en el cinturón del Montana, Nebraska. Es que la gente cree, bueno, por el programa. El asunto es que, para completar ya la cronología, llegamos al 2015 y Trump anuncia a mediados de ese año su candidatura, junio-julio del 2015. En un roast de y todos nos burlamos de Trump cuando venía bajando la escalera y dijo las palabras que ya todos recordamos, aquel memorable, aunque para mucho infame, discurso de presentación de intención de ser candidato. Todo el mundo. Los memes fueron inagotables. Entonces, lo que pasa es que Trump tenía detrás de él una maquinaria que supo manipular a su favor todo lo que existía y se usaba, pero que no se usaba, aún existiendo desde hacía mucho tiempo, con efectividad para motivar el voto y comunicar el mensaje a un segmento que estaba ahí manifestándose, queriendo ser escuchado y encontrar a alguien que se hiciera eco de sus inquietudes y de sus necesidades. Llegamos al 16, ese día todas las páginas, todo el mundo, todas las encuestas, Hillary. El establishment 93-7. El establishment mediático, Trump es el que va. El establishment de Hollywood, Trump es el que va. Medios internacionales, Hillary es la que va a ganar. Políticos internacionales, mención honorífica para Margarita Cedeño, que hizo un comercial. La próxima presidenta, nunca volvió a hablar de esa mujer. Siendo vicepresidenta de la República, cometer una indelicadeza de esas características, pues horrible. Le costó mucho, sí. Entonces, llegamos a la noche de la elección y todos nos quedamos. Perdimos. Nadie daba crédito a lo que se estaba viendo. Trump ganó en 2 estados que eran parte de lo que ellos le llamaban de Democrat Firewall, que era como el muro de contención democrático. Esos estados del norte que dan hacia el lago Michigan, si no me equivoco, esos estados
Los perdió Hillary de calle y sorprendió no solamente a los demócratas, sino que tenía la esperanza en otros estados, Toda pero la ya gente a la pensó. 1 de la mañana estaba yo viendo CBS, 1:30 de la mañana. Estoy viendo CBS, están en su mesa de análisis y de quién me llorando. y de datos. This is the world we Y live in. unos de los presentadores dice a quienes están ahí: nosotros entendemos que la noticia que estamos esperando que recibir esta noche no la vamos a recibir, la recibiremos mañana, vámonos a dormir todos. Pero resulta que sí la recibieron esa noche. Y a la 1:40 y algo, Trump dio un discurso donde él, pues, ya sabiéndose vencedor de la elección, pues le habló desde un modesto salón de un centro de eventos de la ciudad de Nueva York. Hillary estaba en el Jarvis Center con su techo de cristal y que de aquí nosotros vamos a romper el techo de cristal. Estaban todas las cadenas importantes ahí con sus principales, porque era una noche histórica. Y definitivamente que fue una noche histórica. Porque un tipo con las características, con el discurso, con la forma de comunicar, con la forma Con tosca. todos los medios, los actores, los industriales, los corporativos, las empresas, con todo en contra. Tú llegaras esa noche. Y esa misma noche surgió lo que iba a ser la narrativa. Y darse la mayoría del voto silente, de silent majority. No, y de ahí surgen una de las mayores mentiras promovidas, sostenidas, defendidas La gente e decía, impulsadas. sí, yo voté por el blanco. E impulsadas porque ¿qué pasó? Ahí surge la famosa trama de colusión rusa. ¿Y qué hizo? Claro, que manipular las elecciones. ¿Y qué hizo? La gente no votó. Y la gente recuerda qué hizo a las pocas semanas de las elecciones Barack Obama con la misión diplomática de Moscú en Washington, D.C. Él tuvo un problema, ¿te acuerdas? Lo mandó a sacar. Lo mandaron a Lo sacar. mandaron a sacar. Y ahí comenzó esa narrativa. Interferencia rusa en elecciones. ¿Y a quién hicieron ellos el chivo expiatorio de parte de eso? ¿A quién? Diablo. Al general ¿cómo que se llama? Que trabajó con Trump en la Casa Blanca. Flynn, papá. El señor Flynn. Y que va a ser el jefe de defensa ahora. Entonces lo que estamos hablando nosotros, Cabrón, que yo se no proyecta para el próximo martes, y lo que hace, no sé si lo comparto, esto me gane a mí, pero yo creo que Trump, independientemente de si usted lo considera bueno o malo, es indudablemente, después de Reagan, el fenómeno político más importante que ha surgido en la política americana. De acuerdo. Porque ha estremecido los cimientos de la política a un nivel, para bien o para mal. Hermano. Le guste o no le guste, ha removido, ha logrado hacer lo que nadie antes que él pudo hacer. Estudio, tú sabes que hay un periódico buenísimo, pero es como satírico, se llama The Bee. Ajá. Pero es real. Sí. Hacen Sátira. sátira de información. Sí, así es como el jueves, como Charlie Hebdo, de informaciones etcétera. reales, de Sí. informaciones reales. Y hace un estudio, ahora mismo, con todo el niño que quería hacerle, en el mundo se conoce más el nombre Trump que hasta de los padres fundadores de cada país. Tú le preguntas, ¿tú sabes el general Santander en Colombia? Santander no. ¿Y Trump? Sí, Donald Trump. ¿Quién es Juan Pablo Duarte? Duarte. O sea, ¿Y Donald Trump? Sí, Donald Trump. Trump. ¿Tú sabes quién es José San Martí? Martí, vaina, en Argentina, no. ¿Y Trump? Trump. Oigan eso, ¿eh? Más antes, ¿saben quién ocupaba ese espacio? Fidel Castro. Era conocido en toda parte del mundo. Ahora, Trump tiene mayor relevancia. Pero, por el daño que le han hecho y que no. Pero yendo ya a lo que vimos, o sea, cómo se corrompe ya de manera definitiva, el sistema sale frustrado y van con todo. En esos 4 años vimos los medios mentir y perder los nervios de una forma sorprendente que contagiaron, no solamente, porque los medios, yo no sé si los medios tienen la intención de ser, de que las pasiones sean las que rijan sus decisiones editoriales, o si siguen apegados a los principios que han sostenido la industria de la comunicación, de los medios de comunicación, después del surgimiento de las grandes escuelas de periodismo en Estados Unidos y en Europa, Es que no hay periodismo ya, que se estableció. Lo que hay. ¿Qué pasa? Los medios, no solamente en Estados Unidos, afines y en contra de Donald Trump, perdieron los nervios totalmente. Todos. Se convirtieron en maquinarias de propaganda. Totalmente. Tienes a One News Network, que es una cadena, Newmax, sí, Newmax, una cadena loquísima.
Sí. Pero también tienes a MSNBC, que siempre ha sido loca, pero... Que Meadows es así en mi Pero que yo de verdad lo he visto ponerse más loco que nunca. Entonces, hoy leo en un periódico local una noticia, creo que la quitaron después de que yo... Ok. Dice hoy un medio, para que ustedes vean cómo los medios mienten. Y tú dices, pero hijo de tu maldita madre, tú trabajas en los medios, tú también puedes... Tú te estás autoincriminando. Es que sabemos cómo lo hacen. Pero es que uno... Cambiarte palabras. Uno es parte de esto, pero también uno trata de... Si el comunicador o el periodista, aunque esté defendiendo una causa para la que le están pagando, defenderlo haga, pero tiene que en el fondo mantener mínimamente unos límites que no pueden cruzarse. El periódico almomento.net de acá dice: insulto de Trump contra Puerto Rico, un revés en estado clave. ¿Es el título de la noticia? El título de la noticia. Insulto, la foto de Trump. Insulto de Trump contra Puerto Rico, un revés en estados clave. Por cierto, Estado se escribe con E mayúscula porque corresponde a organización de Estado, de administración pública, no de animosidad. Pero los estados clave se ponen con E mayúscula. Pero oye, pero voy al punto. Ah, es que Trump no insultó a Puerto Rico. Es que quien dijo un chiste es un comediante famosísimo un comediante por hacer roasting. Hate jokes. Él tiene un podcast. Tommy Hirschman, búsquenlo, buenísimo. Busquen el roast a Tom Brady. Él y Jeff Ross, que son los comediantes más duros de este tipo de humor. De este tipo de humor ácido. Búsquenlo. En una, Tom Brady se para en el roast. Le dice: yo no relaje con eso, no me gusta ese relajo. No vuelvo a mencionarme a mi mamá, a mi mujer. En atención, y lo escribió Tommy Hirschman, le pidió perdón. El esquema del comediante. Y yo entiendo, la comedia puede ser molestosa. Pero es comedia, tu maldita madre. Al punto que voy, no tiene que ver de si el chiste fue bueno o no. Los puertorriqueños pudieron haber sentido mal o bien. Los chistes y el roasting no todo el mundo tiene que interpretar. Pero ¿por qué el miedo miente de manera...? ¿Es el candidato? No. ¿Trump fue que lo dijo? No fue que lo dijo, pero el medio, y todos los medios mienten, pero el punto del descaro... ¿Trump insultó a Puerto Rico? El punto del descaro más grande, para ya completar con lo que ha pasado en esta última semana y medios importantes de Estados Unidos, el punto más importante pasa el domingo, el día, un reporte de MSNBC. En el año 1939, en el Madison Square Garden, se hizo un evento donde norteamericanos alineados con el pensamiento y la forma de manejarse en la política del pintor austríaco, tú sabes, para que no nos jodan el video. Se hizo un evento en el Madison. Se hizo un evento en el Madison, dice, las similitudes que habían entre el evento de Trump y el evento que se hizo y hacen esa... Trump bebía agua, Trump es Hitler, él bebía agua. Tenía perros, le gustan los perros, lo hicieron también. Trump respira. Y duerme la noche, eso es Hitler. Al punto que vamos, la tónica ha sido comparar a Trump con el pintor austríaco. El punto es, ¿los medios están siendo honestos? No están siendo honestos. Tienen primero su causa ideológica que su compromiso con la verdad. ¿Te tiene que gustar Trump? No, a mí inicialmente no me gustaba y de hecho no significa que me guste porque yo esté diciendo esto. Lo que yo estoy viendo son los hechos. Y al punto que nos encontramos no cayó del cielo ni se autogeneró. Tuvieron que haberse dado unas condiciones que permitieran que ese sentimiento que él es el portaestandarte tuviera resonancia en una mayoría en Estados Unidos que le vota y le apoya. Y eso no lo provocó Trump. Eso lo provocaron quienes estaban a cargo del poder en Estados Unidos que olvidaron a la de la industria, de los medios, entonces, del arte. Llegamos... En todo eso tiene apoyo. Llegamos a... Esta semana, la semana pasada, The New York Post, el segundo periódico más leído de Estados Unidos, le da su endoso a Donald Trump. ¿Y el Washington Post? No, para allá voy. Entonces, la semana pasada, Joe Rogan entrevista a Trump 3 horas. 3 horas pero al aire. Trump ha ido a todas las entrevistas que lo han invitado y ha podido. Kamala, no, pero está ahí respondiendo. Kamala y Tim Walz no han dado más de 5 entrevistas en toda la campaña. Son 3 meses que tienen. Y la que han dado, ese bies quedó feo. Entonces, llegamos a la semana pasada. ¿Qué deciden los dueños de medios? Nosotros, como periódico, queremos recuperar la confianza de la gente. Una encuesta de Gallup dice: los medios de comunicación son la
institución menos creíble para el ciudadano promedio americano. Increíble. Por primera vez en la historia, el Congreso siempre fue el campeón de eso. El menos creíble. La gente no Aquí la confía. policía. Está por debajo del Congreso y los legisladores, la fe de la gente en ellos. Y al parecer, los dueños de medios empezaron a entender que su negocio es más, no su negocio, que su compromiso es más que con sus intereses económicos, es un compromiso con la sostenibilidad en el tiempo de la sociedad americana. Y se han dado cuenta lo tóxico y enfermizo que ha sido lo que ha pasado del 2016 hacia acá en cuanto al posicionamiento de los medios frente al tema de Donald Trump, pero también al trato de las noticias que tienen que ver con Donald Trump. Jeff Bezos dijo que pongan más noticias conservadoras en el Washington Post. Él escribe un artículo interesantísimo, te invito a que lo leas en el Washington Post, donde él dice... Oigan eso, ¿por qué? el jefe el dueño del periódico... Él dice, yo compré este periódico hace 11 años, pero me preocupa que la gente crea más en un podcast sin ningún tipo de rigor. ¿Por quién? Que en un medio establecido y con historia como el Washington A Joe Post. Rogan en un día le metió 30 millones de views. En un día. Y eso que YouTube lo denunció Joe Rogan, lo estaba censurando. Baneando, no aparecían en las búsquedas. Tú lo buscabas y no aparecía el podcast de él. ¿Y sé qué él hizo? Lo metió entero en Spotify. Dijo, ok, nomás dale. Y puso el link. En Spotify y en Twitter. En un día, 30 millones en un día. Ese Entonces, mismo ámbito de la vaina de Beyoncé con Kamala, 500,000 views. Pero ya cerrando con el análisis para que la gente entienda. No, es para que la gente entienda la acción. Un el medio análisis no, la perdió cronología. la batalla. Ya el medio tiene que buscar la credibilidad que perdió. Entonces, y esto tiene que ver con todos nosotros los que hacemos comunicación, y yo creo que debe ser reflexivo en torno a esto. Vamos viendo cómo grandes medios, Los Angeles Times, la semana pasada, negó su dueño al equipo editorial endosar a nadie. Y el Washington Post, que tiene 30 años endosando demócrata. Y el propietario que dio 500 millones por Los Angeles Times dijo, ese relajo se acabó. Debemos recuperar la confianza de la perdida, gente. Claro. USA Today ayer hace lo mismo. Y un montón de medios impresos y de mucha historia en todo Estados Unidos están saltando del barco las ratas. Han decidido no meterse a endosar candidatos porque de manera clave, dice Jeff Bezos hoy en su artículo. Ningún americano que tenga decidido su voto o que esté indeciso va a tomar una decisión porque el Washington Post, porque el LA Times, porque el New York Times endose a ningún candidato. Lo único que el medio compromete, léete el artículo que te va a gustar. Él perdió 200,000 suscriptores por no apoyar a Kamala. Pero léete el artículo que te va a gustar. Léete el artículo porque el artículo es interesante. Está publicado en el Washington Post y es gratuito la lectura. Dice él, en el tema de las elecciones y en el periodismo, parafraseando lo que él dice, prima el mismo criterio. Las máquinas que cuentan los votos deben ser confiables y quienes están esperando un resultado deben de confiar en que las máquinas sean confiables. Igual pasa con los medios de comunicación. Brillante. Y los medios de comunicación se arriesgaron a perder su credibilidad por tener una batalla para derribar a Donald Trump. Me encantó eso. Hoy el mundo sufre de un cáncer. No, pero repite eso. Los medios perdieron ¿qué? Por su credibilidad. Por derribar a un presidente que no les agradaba. En Estados Unidos se creó un movimiento con el fin de crear un estado de situación, y lo he dicho muchas veces, que le costó la carrera y la vida profesional y su vida privada a cientos de personas. Five Lives Matter. Dime. A el maldito Me Too y el Time's Up. También. Eso era un movimiento de una tipa ahí para ayudar a las mujeres que estaban siendo abusadas, pero los demócratas dijeron, esta es nuestra herramienta para, con todas estas mujeres que acusan a Trump de haberlas abusado y prepasado con ella, creamos un estado de sensación de desmoralización, de ilegitimidad en torno a ese tipo de acciones, y después nos lo llevamos a él. ¿Y quiénes fueron los que se afectaron de eso? Quienes crearon el monstruo. ¿Y qué estamos viendo en España que copiaron lo mismo? La misma historia. ¿Y qué está pasando en Chile ahora con un viceministro de Interior? Lo mismo que los comunistas de Chile crearon con esto. O sea, definitivamente que en estos últimos 8 años hemos visto cómo
la locura y la falta de cordura y equilibrio ha llevado al mundo a un territorio donde pareciéramos que todos somos enemigos y de que el pensar distinto nos convierte en adversarios irreconciliables. Pueden parecerle a usted las posturas de Trump odiosas. A usted puede parecerle que el ser anti-inmigración es un acto profundamente racista o que estar en desacuerdo con la inmigración descontrolada es de gente xenófoba. O que usted puede pensar que un hombre que tenga un concurso de belleza y instrumentalice a las mujeres es un maldito misógino. O que un hombre que escribe tweets agresivos o crueles es un ser humano de malos sentimientos y que no merece la confianza de la gente. Pero eso no convierte a quienes le siguen y a quienes les votan en un símil de él. Y ayer vimos una reflexión de Anderson Cooper, uno de los conductores estrella de CNN, decir, y también Cuomo, que estaba, decir lo mismo. En Estados Unidos la política se perdió el control. Sí. La política en Estados Unidos no trata ya de ideas, sino de sentimientos. Y ese sentimiento de odio, esa adversión entre esos dos bandos que parecieran irreconciliables, ha abierto una grieta que parecía haberse cerrado entre el 93 y el año 2008 cuando gana Obama. Y ya finalmente, ¿qué va a pasar la próxima semana? No sabemos. No sabemos porque nadie quiere contar la verdad. Ni un bando ni el otro. Todo el mundo está exagerando su versión. Va a haber disturbio como quiera. Gane Trump, gane Kamala, va a haber disturbio como quiera. Ese uno. El segundo es de que eso que tú mencionaste es increíble. Y Antes, no podía ir con una gorra de quien sea a cualquier lugar público, no hay problema. Ahora llevo una gorra de Trump a un aeropuerto y tengo que tener miedo. Y sin embargo, un oficial de migración me dice, mierda, te apoyo, bien, coño, qué valiente. Antes, o sea, yo voy a ponerme una gorra, no tengo que tener problemas. Ahora todo eso te apoya a Trump, es un lío. Y en Estados Unidos nunca en Estados Unidos hay muchos problemas. Pero esa vaina que tú decís, mira, maricón, eso no había ese problema. Ahora, hay gente sacando un avión por un abrigo. O por una gorra. O por una gorra. O te la quita. ¿Cómo que me la quita? Pues es mi gorra y la compré. Aquí no puedo usarla. ¿Qué tan odio está generando con eso? Y el esquema importante de eso es de cómo se instrumentaliza. La semana pasada, mucha gente no le dio cabida en la noticia, pero un hombre que se viste de mujer, un trans, un moreno como de 7 pies, atacó a un policía con un cuchillo en un hotel, estaba drogado. Y el policía tuvo que defenderse y lo mató. Suerte que el video salió, porque el policía era blanco. Y ya habían grupos diciendo, violencia trans, transhomicidio, abusadores. Y cuando salió el tape, que vieron que el policía hizo de todo, por favor, cálmese, miren, están llamando a los vecinos, esto. Le dio 2 puñaladas y el policía como quiere dice, le voy a dar un taste, lo tasea y el tipo sigue porque estaba endrogado, no le quedó otra que sacar el arma. El tema cayó. Eso él siguió lo que establece el protocolo de la pirámide de escalamiento de un conflicto con un arrestado. No le faltó mamárselo al tipo. Por favor, tomó mamá, no me mate. El policía. Y el tipo le fue encima con el cuchillo. La imagen que se ve en el body cam, si ese body cam no hubiese estado, ese era otro George Floyd. Y cuidado. Y hoy el programa fuera otro. Y cuidado, George Floyd mató a una mujer en su apartamento y se ve, la vaina parece una película de Joker. El tipo que, ¡guau! Matar al policía. El policía tuvo que defenderse. ¿Qué te digo eso? Y lo decía Malcolm X en su momento. Si dura mucho tiempo con un esquema de poder hegemónico, los medios son cómplices. Y en un momento llegarán a ver al oprimido como opresor. Y Donald Trump todo lo que hace es malo. Es un perro del diablo. Poner a América primero es malo. Yo estoy en contra de la inmigración masiva. Eso es malo. Malo el hijo de la gran puta que dice, no podemos sobrevivir en nuestro país sin la inmigración haitiana. Hijo de la gran puta, tú no quieres pagar más a un dominicano. Que esa, para mí ha sido el colmo del descaro. O sea, lo es que una hemos locura. Visto, la industria se va a caer. Pues tú no puedes. O sea, pero la industria sin dominicano se cae. Hoy vimos. Por un hijo de la gran puta. Hay que cerrar a ti, a tu mamá y a tu abuelo. Hoy vimos un funcionario también defender eso. Mira, vamos a ser honestos. En Estados Unidos, en Europa, en Asia, hay países que han prosperado más que otros. La inmigración en estos esquemas de países que están mejores que otros
es normal. Claro que sí, porque Pasa- es un fenómeno económico. Pero no pasa racial. dentro de los países. O sea, la cantidad de personas que se movilizó hacia el norte en Santiago, hacia la Altagracia en el este o hacia la capital en el centro de la isla, en el suroeste, sureste, que da para los dos lados, la capital, no es más que el producto de las oportunidades. En el ¿Por qué este se dio? hay Porque están construyendo, hay trabajo, etcétera. hay tierra nueva, hay empresas nuevas. Y es- no se mueven porque quisieron. Y es normal. ¿Y qué pasó con ciudades que tuvieron un descontrol en quienes fueron allá a buscar oportunidades? Ah. Surgieron cinturones de pobreza que convirtieron ciertas zonas de la ciudad en zonas invivibles. Y eso lo explican los sociólogos, los que estudian esas vainas, etcétera. Dicen que aunque no una planificación, pero coño, Tú no puedes. debe de tú de crearle condiciones en los lugares donde viven estas personas para que no se vean empujados a tener que irse a ser parte de un grupo que vive de manera Totalmente. deprimida en un cinturón de pobreza, en una ciudad como la capital, o en una ciudad como Santiago, o en una ciudad como, o en una zona como Verón, Verón, Punta Cana, que tiene ahí el hoyo de Friusa, que eso y Sid Soleil en Puerto Príncipe no se llevan 2 centímetros. Entonces, ciertamente, eso es una cuestión natural. Ahora, cuando se habla de país a país, los países deben de recibir la cantidad de inmigrantes que ellos necesitan. Inmigrar no es un derecho. Emigrar sí lo es. Exacto. A usted se le permite entrar con las condiciones que establezca el receptor. El emisor puede libremente dejar que sus nacionales se vayan a donde quiera. Es el que se va a beneficiar de alguna manera, como lo hemos hecho nosotros, de los cientos de miles que han emigrado a diferentes latitudes del planeta. Ahora, lo que no puede nadie negarle a República Dominicana ni a ningún país es el derecho soberano que tiene sobre decidir quién se queda en su territorio. ¿Y quién no? Y quién no. Quién entra y quién no pero entra. ven acá. O cuál es el camino o cuál es la forma en que se llega a la nacionalidad de ese país, porque no es un derecho, eso no es un derecho. Eso no es un derecho que se da caído del cielo sin ningún tipo de regulación Sí, por porque parte de los no estados. son ilegales, son indocumentados. No, son ilegales. Son ilegales. Como tú haces algo contra la ley, como te dije ahorita, aunque no haya sanción, es ilegalidad. Los romanos, ¿qué hacían los romanos? Los romanos tienen el mejor sistema de derecho perfeccionado para ese tema, porque pues, los romanos eran una sociedad colonizadora, eran expansionistas. O sea que aunque Roma estuviera en Roma, tú ibas, coño, a Britania, estaba Roma, tú ibas a Walsh, era Roma, tú ibas a la isla, era Roma, tú ibas, coño, a Turquía, era Roma, tú ibas a Segovia y era Roma. Eran romanos. Aunque eran romanos, en su capital eran expansionistas. ¿Y qué hicieron los romanos? Derivaron el derecho migratorio. Ius naturalis, ius civitatis. ¿Qué significa eso? Ius varieris. Hay el derecho del nacido. Si tú eres Hijo de un romano. egipcio, yo conquisté Egipto. Tú naciste en Egipto. El derecho del Egipto. Tú eres natural de Egipto. Está el ius civitatis, el derecho del ciudadano, que es romano, que ese ciudadano romano podía ir, oye, desde Roma a Turquía y tenía los mismos derechos porque era romano. Pero el ius naturalis no podía, si él salía de Egipto, ya no era ius naturalis en otra población, el romano sí podía viajar en todo lo que era Roma. Jódete tú con tu micrófono nuevo. Y tal ius extranjeris, el extranjero no tenía derecho, hay extranjeros que no tenían derecho, los esclavos. Usted vino esclavizado de otra tribu para esta tribu. Usted no tiene derecho. Y los romanos distinguieron eso hasta el día de hoy en la configuración de estatus migratorio. El primer estado que aseguró que sus ciudadanos pudieran trasladarse y recibir las mismas garantías reconocidas por el Estado. Y veas una película buenísima, siempre te la menciono, se llama King Arthur, que es con Russell Crowe. No, con Russell Crowe. Yo sé cuál es la película que tú dices. ¿Tú sabes cuál es? Pero es con el Sí, inglés pero que hizo la gente. es con el inglés, No pero Russell no- Crowe, pero no es- Russell Crowe. me encanta el actor. ¿Y cómo tú cruzabas frontera a frontera? Con un salvoconducto. No, un pasaporte. Es un salvoconducto sellado que usted es romano, con el águila imperial. Permiso, voy a cruzar de aquí de Welsh a Britania, voy para Francia. Usted es romano. Ahí lo relajaban los nativos, los sajones,
Coño, tú te crees civilizado, pero tú naciste aquí, pero no eras britano. Guinevere no era britana, era Sajona Bárbara. El primer reinado. Entonces, ¿qué te dice eso? Ese esquema romano dijeron, coño, si vamos a implantar nuestra costumbre en otras sociedades, tenemos que implantar nuestro derecho también. Y ser atractivo que ser romano sea algo positivo. Porque ese esquema americano de que Estados Unidos es la policía del mundo, no fue los gringos, fue los romanos. Si le pasa a algún romano, coño, en Suiza, yo te busco allá. Mi pasaporte, mi salvoconducto vale más que todos. Y antes los romanos, los mongoles. Como los Khan. Entonces, distinguir eso. Y ojo, busque un comediante que es genial, se llama Nash Abad, que él dice la distinción del racismo. Genial esa vaina. Él lo hace en Nueva York, pero dice, ¿usted cree que los blancos son racistas? Ustedes son novatos siendo racistas. Yo soy hindú. O sea, indio. Para ustedes el racismo es blanco y negro. Y es normal porque si una gente no se parece a ti, es normal que tú le tengas cierto recelo. Imagínate el recelo cuando la gente se parece a ti. ¡Ah! El racismo mío es con la gente que se parece a mí. Solo porque perderse en otras casas. Y vimos algo, los que somos más jóvenes, vimos la tragedia, lo terrible que pasó en Ruanda. Los Hutus y los Tutsi. Un invento de los que los colonizaron de y mezclar los todo el mundo, no se enfrentaron. pueden. Y los enfrentaron y al final el exacerbamiento, porque nadie defiende la deshumanización del individuo a partir de la ignorancia de quien lo está deshumanizando. Que tú le atribuyas o le niegues la condición humana y al individuo a partir de cuestiones que son estúpidas y que no dan garantía de bueno o de malo, ni por fe, ni por ni por color de piel. La frente tan alta es no. criminal, ya. Entonces, pero lo que estamos hablando es que hemos ido a un extremo de lo irracional donde estamos teniendo discusiones hasta en nuestros países que son antinaturales, o sea, no son nuestras. Esta instalación de todas estas confrontaciones y de sectores acomodados que porque están permeados culturalmente, porque estudiaron o porque ven mucha televisión o porque leen ciertos traen autores, esos problemas para acá. traen esos problemas y quieren equiparar y quieren convertir cuestiones que aquí no son temas, y como aquí en España, y como en España en Argentina, y como en Argentina en Chile. Exacto. En Chile no había ningún tipo de confrontación hasta que empezaron a dar unas vainas con los jodidos mapuches. Ya ahí tienen un lío del diablo, una confrontación étnica en una región del país, ahí los mapuches también del lado de Argentina y los del lado de Bolivia, y por ahí se instaló un conflicto que hace 40 años posiblemente estaba en sentimiento, pero no estaba en el conflicto violento que hoy es una problemática dentro de una sociedad como es la chilena o como puede ser en parte de Chile. O el caso del indigenismo en México y otros países de América y Centroamérica. Bolivia también, sí. O el caso de lo que está pasando en Brasil y el tema de las religiones y los conservadores y los que no son tan conservadores. El mundo pareciera que eligió seguir el patrón de comportamiento, el patrón diseñado en Estados Unidos, que es producto de una sociedad que se dejó permear por unas ideas, por un sentimiento y por una manipulación de parte de sectores intelectuales que instalaron eso durante casi 50 años y que ha tenido mucho éxito en expandirse por el mundo. Si hay algo que ha colonizado al mundo hoy en día con rapidez, ha sido ese pensamiento. El boxismo progresista. Entonces, Estados Unidos el martes va a tener una elección. Pero no es una elección donde al otro día habrán felicitados y felicitadores. No es una elección que va a llevar a un 20 de enero de paz y tranquilidad. Al revés. Posiblemente estamos en el camino de ver a una sociedad agrietarse más, enfrentarse más, radicalizarse más. Y ahí entonces es donde vuelvo a la postura de Jeff Bezos en este artículo de hoy. Yo creo que él está apostando exactamente a todo lo contrario, que él se ha dado cuenta que 11 años del mantenimiento de un medio de comunicación que lo que ha hecho es radicalizarse en las posturas que defiende. El medio tiene que ir a donde le corresponde. Un medio que acoge la opinión, la de derecha y la de izquierda, el medio, pero es el medio que informa y que construye conciencia a través de cómo informa. Entonces,
Eso es lo que él está apostando. Por tanto, si bien es cierto que para usted puede seguir siendo de lo peor, Donald Trump es innegable de que es un terremoto político, el fenómeno político más importante de los últimos 40 años. Y eso no lo digo yo, lo dicen los hechos. Como lo fue Obama en su momento. Pero, Como lo fue Obama en su pero momento. Obama fue el fenómeno de la esperanza. Sí, pero generó un clamor Pero- que tú nadie pero lo esperaba. sí. Y Trump está generando una esperanza para otro sector que Sí, no te sí, gusta, pero, una pero, esperanza. pero de la esperanza de las deudas pendientes de una sociedad que entendía que podía reconciliarse a través de elegir un hombre que tenía todos los componentes del sueño Y americano se dividió peor. y fue el que engendró, el que, El germen, sí, el que, la el germen que de- abonó, el que le metió gas a esta locura que estamos viviendo hoy en día. Indudablemente el presidente más divisivo que ha tenido Toda la historia. Estados Unidos en estos últimos 50 años. Y cuidado sin más. Nada, la semana que viene veremos qué trae la elección. Vamos a grabar miércoles para ver. No, Porque espera, No, vamos a amanecer mal. el más está loco. Nos vemos. Digo, para Nueva York conmigo. Ni loco.